habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Bueno, ya nada más me quedan 30 minutos para presentar el mensaje. Siempre digo lo mismo, pero al final me voy a los 45 minutos. Pero voy a tratar de hacerlo en 25 minutos. Póngame atención, porque el mensaje va a estar corto, pero está muy interesante. No sé si yo oí este mensaje hace muchos años, pero me pareció bien prepararlo con un material nuevo, ahora que vivimos en una generación diferente a la de hace 30 o 40 años. Entonces cada vez la situación va empeorando en esta tierra y nosotros debemos de ir acomodándonos al, ¿cómo se podría decir?, al ambiente de la vida que estamos llevando en esta tierra. Y bueno, hoy voy a hablar acerca de cuando Dios te abraza. Y yo no sé si tú has sentido los abrazos de Dios, pero déjame decirte en el nombre del Señor que Dios, de vez en cuando, no todo el tiempo, en ocasiones muy especiales, Él viene y te da un buen abrazo. Y yo no sé si tú los has sentido, si no has disfrutado un abrazo de Dios, pues hoy vas a saber cómo es que Dios viene y te abraza. Así que vamos a hablar del abrazo de Dios. Pero para esto vamos a hablar acerca de la definición de lo que es abrazar y otra información que encontré por ahí para que tú sepas qué es esto del abrazo. Y nos vamos rápidamente a la definición del diccionario Larousse Ilustrado. La definición de abrazar es estrechar entre los brazos en señal de cariño. Oiga bien, si usted va a abrazar a alguien es porque usted le tiene amor y le tiene cariño, amén. Porque qué lindo es el abrazo de la mamá al niño, por ejemplo, cuando se cae. ¡Pum! Se cayó el niño y se raspó las rodillitas y ¡ay, mami, me caí! Y ahí va la mami o va el papá y van y lo abrazan. ¿Ah? Es un amor, es un abrazo de cariño, es un abrazo de amor. ¿Y ustedes qué creen que siente el niño cuando el niño se cae y va la mamá y lo abraza? Mi criatura, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Y le dan ese abrazo. El niño se siente protegido y se siente como muy querido por su mamá o su papá. Obviamente hay diferentes papás, quizás le den su manotazo, chamaco tonto, no sabes caminar, pareces la canción de la gallinita turuleca y bueno, cosas como esto, ¿verdad? Entonces, los abrazos son señal de cariño, mis hermanos, ¿ok? Son señal de cariño. No quiero hablar de los abrazos negativos, porque hay abrazos negativos, ¿sabían ustedes? Como aquel personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo voy a dejar que ustedes se acuerdan, que llegó y lo saluda, hermano mío, y lo abraza y hasta lo agarra por su barba y le da un gran abrazo, pero no era un abrazo de cariño. Dice que de entre sus ropas sacó un cuchillo, un puñal, y mientras lo abrazaba le dio por las costillas y mató a su hermano. Digo a su hermano porque eran del mismo pueblo. Entonces, no todos los abrazos son de cariño. Hay abrazos que son muy peligrosos. ¿Y sabe qué? Yo no quería hablar de esto porque van a pensar que yo me paso viendo este tipo de información, pero no, de vez en cuando salen cosas como estas. Que hay personajes allá en Nueva York, en Washington, en Europa, en todas partes del mundo, donde ellos van por la calle y se van grabando y van con su manita así, o van así, o alguien los está grabando, algún amigo los va grabando, y lo que ellos van haciendo es que van caminando por la acera, por la plaza, por cualquier parte del mundo. Y entonces ellos a la gente que va caminando les piden un abrazo y les dicen, y la gente les da la vuelta, y la gente no quiere dar el abrazo. ¿No han visto cosas como esas? Y entonces obviamente si quieren ser virales, quieren hacer dinero, ellos buscan de todo con tal de que sus videos sean vistos. Y bueno, y hay unos que por fin, después de un buen rato, quizás 1 hora, 2 horas, le sacan un abrazo a alguien.
Pero sí, ¿saben qué interesante? Que las que dan siempre el abrazo son las mujeres. Ellas son las que ceden y dicen, pobre hombre, ¿verdad? Le voy a dar un abrazo. Yo no sé por qué, pero se enternecen y le dan el abrazo. Y entonces ellos, al recibir el abrazo, sí saben lo que hacen, ¿verdad? Van y les dan un fajo de billetes, o les dan un iPhone nuevecito, o les regalan algo bonito. Porque después que le dan el abrazo, ellos se regresan y le dicen, ¿me das una monedita? Y entonces la muchacha saca de su bolso y le da un puñito de monedas. El hombre se va y luego cuenta las monedas y luego, idea, y se prende el foquito. Y se regresa, le devuelve las monedas a la muchacha y luego de entre sus ropas saca un fajo de puros billetes de 100. Y se los empieza a contar y se los empieza a dar. Y la muchacha que está al lado de ella, que es su amiga, cuando ve que le están dando aquel dineral, ¿por qué no le dio el abrazo? Porque a ella le pidieron el abrazo primero. ¿Te das cuenta? Entonces, mis hermanos, los abrazos no se le dan a cualquier persona, a los extraños. Es muy difícil. ¿Saben quién era el único que abrazaba a los extraños? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí. Leprosos, prostitutas, gente de lo peor, Jesús llegaba y los tocaba. Y la gente, lo tocó. Y a Jesús lo criticaron mucho porque si estaba el ciego ahí que no se había bañado en no sé cuánto tiempo, todo andrajoso, sucio, el pelo todo duro, usted los ha visto ahora por todos lados, y Jesús no le importaba. Jesús iba y los tocaba y los sanaba. Entonces este tema es muy interesante porque no vamos a andar repartiendo abrazos allá afuera por todos lados, pero sí debemos de repartir abrazos entre nosotros. Amén. Hoy los estuve observando a todos, porque como el tema es cuando Dios te abraza, quise ver cuántos de ustedes anduvieron abrazando a sus hermanos. Y los estuve observando, los estuve mirando a todo. Y algunos pues que no se levantó, se quedó ahí sentado, y no me importa que me abracen ni dar abrazo. Está bien, pero hoy te voy a hablar de lo positivo que son los abrazos. ¿Y qué pasa cuando Dios te abraza? Porque Dios te abraza. Sigo, entonces la definición de abrazar es estrechar entre los brazos en señal de cariño. Al abrazar se segrega, esa palabrita rara, al abrazar se segrega o se separa, sale de ti esto que se llama oxitocina, que es una hormona relacionada al placer. Que hay placer. Esta hormona pues se separa de ti, sale y tú te sientes con mucho placer, te sientes agradado. También se libera la serotonina o dopamina encargadas del buen humor. Oiga bien, todo esto pasa cuando tú das un abrazo. Entonces, cuando esto sucede, lo que genera es una agradable sensación de armonía y plenitud. Te sientes lleno, te sientes llena, te sientes satisfecho. ¡Uy, qué rico abrazo! Yo no sé si a ti te han pedido un abrazo, pero en una ocasión alguien había perdido a su hijo y vino un hermano y me dijo: hermano Gregorio, me gustaría que hablaras con tal hermana, perdió a su hijo y ella está desconsolada, no sabe qué hacer porque su hijo ha muerto. Entonces yo le dije: ok, yo hablo con ella. Y hay veces que cuando pasa este tipo de situación, tú no sabes qué decir. Como a mis tíos, que su hijo fue secuestrado por los Zetas y lo secuestraron y lo atormentaron, le cortaron las uñas, los dedos, un tormento terrible. Y a mi primo Hugo murió en manos de los carteles mexicanos y cuando yo supe esto, yo quise consolar a mi tía y a mi tío y no encontré las palabras. Y me siento muy mal porque nunca les dije nada, pudiendo haber dicho algo. Y ya con el tiempo murió mi tía y también mi tío y mucho me acuerdo que pude haberles consolado, pude haberles dicho algo por la muerte de mi primo Hugo, pero no lo hice. Entonces eso me ayudó a aprender de que no hay que quedarse callado.
hay que hablar y hay que consolar. Necesitamos fortalecernos entre nosotros, amén. Necesitamos fortalecernos entre nosotros y no destruirnos. Debemos de hacernos sentir bien unos a otros cada día. Entonces esta mamá, yo fui y hablé con ella, pero no encontré las palabras, igual como con mi tía y mi tío. No hallaba qué decirle porque la situación era trágica. Entonces yo lo que le dije a la hermana, hermana, lo que tú necesitas es un abracito, un abrazo. Venga, hermana. Y le di un abrazo, pero muy fuerte ahí. Y ahí estuvimos orando y solamente le di un abrazo. Y con ese abrazo la hermana se sintió liberada, se sintió calmada, se sintió muy bien, fíjense. Entonces yo he aprendido que los abrazos son muy importantes en la iglesia, en la hermandad. Se liberan se genera esta agradable sensación de armonía y plenitud. Es una dosis cargada de bienestar para el cuerpo y para el alma. Oiga bien, si a usted no le han abrazado, pida que le den un abracito, porque esto le va a ayudar a que le den una dosis bien cargada de bienestar para el cuerpo, pero también para tu alma. Es muy importante para tu alma. El dar abrazos o recibir abrazos nos ayuda a comunicarnos y transmitir emociones sin palabras. ¿Tú crees esto? A veces no necesitas decir nada a alguien que perdió a su ser querido. Con un simple abrazo, la persona se siente consolada y apoyada y querida por ti. Porque los abrazos son emociones que tú das sin palabras. Ayuda a disminuir la sensación de la soledad. ¿Sabías tú eso? Ya no te sientes más solo cuando sientes que alguien te da un abrazo. Oh, yo cuento con la ayuda de tal persona. Cuento con la ayuda de mi mamá, de mi papá, de mi primo. Cualquier persona que te da este abrazo, pues tú ya no tienes esa sensación de soledad, de dolor o de tristeza. Nos recarga de energía y estimula el sistema inmunológico. ¿Sabías tú eso? ¿Sí sabías? ¿No lo has experimentado? Porque si no lo has experimentado, entonces no sabes de lo que estamos hablando. Pero las personas que dan abrazos y reciben abrazos y que está esta información aquí, saben de lo que estamos hablando. También equilibra el sistema nervioso cuando tú y yo estamos alterados y alguien viene y te da un abrazo. Ay, tranquilo, cálmate. ¿Nunca te han calmado con un abrazo? ¿Nunca te han calmado con un abrazo? Es que tú no te enojas, es que tú no te alteras. Pero a los que se alteran y les dan calmado con un abrazo, saben de lo que estamos hablando. Abrazar es acariciar el alma de la otra persona y proporcionarle un refugio entre tus brazos. Por eso la mamá, cuando se cae su criatura, al abrazarle, la criatura se siente en un refugio. Se siente protegida en los brazos de su mamá o de su papá. Cualquiera que le haya dado el abrazo cuando se cayó, cuando dio el ranazo, dicen en unas partes de México. Entonces, es importante el abrazo, ¿ok? No el trancazo, porque así la criatura la vas a traumar. Darle un abrazo. ¿Sabían ustedes que hay una oración del abrazo? Yo no la sabía, fíjense. Pero hay una oración del abrazo. ¿Quieren oírla? ¿Sí? Bueno, aquí la apunté. Se las leo. La oración del abrazo, o oración del abrazo. Y esta oración va así: Señor, enséñame a dar abrazos que acaricien el alma, llenos de ternura y que envuelvan el corazón de los que lo reciben, que sanen y devuelvan el gozo, que sostengan al que está por derrumbarse y levanten al que está abatido. Permíteme mandar abrazos espirituales que abracen aún en la distancia a quienes más amo. Y termina esta oración con un amén. Qué interesante, ¿verdad? A nuestra hermana Olga Olson, que está en su casa, le iba a mandar un abrazo a Cori también por así a la distancia, ¿verdad? Pero ya está aquí y ahorita le voy a ir a dar su abrazo. Pero a nuestra hermana Olga Olson y a nuestros hermanos que no pueden llegar porque están convalecientes, les mandamos un abrazo espiritual. Amén, hermanos. Que les queremos y les extrañamos en este lugar de adoración. Yo te voy a pedir que
por lo menos a 2 personas. Ponte de pie, ponte de pie. Hoy vamos a darle un abrazo ahí a alguien. Y si no le has dado abrazo a alguien que nunca has dado un abrazo, dale un abracito ahí. Tenemos unos minutitos para hacerlo. Se acabaron los abrazos. Pueden tomar asiento. Nuestro presidente mexicano, que está de moda, él dijo abrazos y no balazos. Pero fíjese que estas palabras del presidente mexicano, yo lo conozco por AMLO, porque está muy largo su nombre. Pues expresidente casi, ¿verdad? Porque Claudia ya mero va a tomar el poder. Pero este presidente dijo abrazos y no balazos. Entonces la gente siempre malinterpreta estas cosas. La gente que odia al presidente mexicano dice, él le da abrazos a los carteles y no balazos. Entonces dicen que él apoya a todos los carteles mexicanos y que por eso él dice abrazos y no balazos. Pero él ya explicó que no es eso. No se trata de balazos, sino se trata de entre ellos mismos, que no haya riñas entre las mismas personas, entre el mismo pueblo. Entonces yo uso la misma expresión de AMLO para ustedes, hermanos: abrazos y no balazos. No andes acabando a tu hermano a balazos. Los balazos son lo que tú dices, las indirectas, cómo lo haces sentir de mal y que tú eres esto y que el otro, y andas repartiendo balazos por todos lados en Southwest y ni un abrazo. Pues ¿qué es eso, hermano? Abrazos y no balazos. Amén, hermanos. Entonces, fíjese, voy a ir rápidamente, ya me quedan 10 minutitos. Hay unos ejemplos bíblicos acerca de esta acción de abrazar, y no voy a abrir la Biblia porque si hundamos en cada detalle no voy a terminar con este mensaje. Pero en Génesis capítulo 29 y versículo 13, ahí nos habla la Biblia acerca de Labán, hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Te centro en la historia, en la narrativa. Jacob ha despertado la envidia de su hermano Esaú porque ha robado su primogenitura, ¿verdad? Y entonces Esaú le dice: cuando mueran mis padres, yo te mato. No te abrazo, yo te mato. Y entonces Jacob, al verse amenazado por su hermano, pues viene y su mamá y le aconseja y le dice: vete allá a la tierra de donde yo vengo, y vete y busca a mi hermano Labán, y pues, vete allá, pues unas vacaciones, ¿verdad? Como siempre pasa. Y entonces Jacob se va para allá y llega ahí a un pozo. Ahí conoce a la que va a ser su futura esposa, que se llama, ¿cómo? Raquel, así es. Y entonces él llega, ya Raquel va y le presenta al tío. ¿Y qué creen que hace Labán inmediatamente que ve a Jacob y le platica toda la historia? Mi mamá es Rebeca, es tu hermana, y le da toda la historia. ¿Y qué creen que hace? Labán recibe a Jacob con un abrazo. Llega y lo abraza, pero también le besa, porque esa era la costumbre de la gente, de los orientales allá. Algunos se postraban en tierra, se levantaban, abrazaban, y luego su beso en las dos mejillas. Usted los ha visto, ¿verdad? Todavía. Entonces Labán abrazó a Jacob en señal de recibimiento. Nada más le está dando la bienvenida. Gracias, le está dando la bienvenida.
Y luego, bueno, ya Jacob se casa con Lea y luego se casa con Raquel. Y ya una vez que ha terminado su ciclo ahí con su tío Labán, decide regresar a la tierra de sus padres. Y entonces, para ver si el coraje ya se le bajó a Esaú, que dijo que lo iba a matar. Y entonces él va de regreso a su tierra, y cuando Esaú escucha que su hermano Jacob viene de regreso, el que le había robado las bendiciones de Dios y de su padre, entonces él arma a 400 hombres y se va a encontrar a su hermano Jacob. Y pues los que leen esta historia y no han leído lo que va a pasar adelante, lo va a matar seguramente. Es todo como las películas. Pero no, fíjese, porque Jacob tiene miedo y él empieza a mandarle regalitos. Una manada de vacas, una manada de ovejas, una manada de chivas. Y ahí le va calmando el enojo, dicen algunos. De tal manera que cuando llegó, él está esperando, yo creo, el golpe. Pero no, dice la escritura que recibió a Jacob con un abrazo. Y no nada más un abrazo, lo besó. Y no nada más lo besó, dice que lloraron los dos hermanos. Lloraron los dos hermanos. Y entonces Esaú le dice: ¿qué es esto de todos estos regalos que has mandado? Son para ti, mi hermano. No, hombre, yo tengo suficiente, Jehová me ha bendecido. Y bueno, al final le insistió tanto que Esaú terminó tomando los presentes o los regalos que le mandó Jacob. Pero a lo que voy es que Esaú se le bajó el coraje, se le bajó la muina, dicen los ranchos por allá. Se le bajó ese malestar que traía en su corazón y ya no lo recibió con balazos. ¿Cómo lo recibió? Con abrazos. Vente, mi hermano. Le dio sus besitos y lloraron. Y eso es lo que tiene que pasar entre nosotros, entre la congregación. Amén. Ya basta de esos malos sentimientos. Que venga el tiempo del abrazo, que venga el tiempo del perdón, que vengan esos tiempos bonitos en donde necesitamos sanar unos con otros. Amén, mis hermanos. Bueno, voy a otra historia bíblica rápidamente estamos hablando acerca de los abrazos en la Biblia. En Génesis capítulo 48 del versículo 1 al 10, ahí está la historia de Jacob. En el capítulo 48 y el versículo 1 nos dice que ya Jacob ya está ancianito, ya no puede ver y cae en la enfermedad, como muchos de nosotros ya por la edad caemos en la enfermedad. Y Jacob está enfermo. Y cuando José, su hijo consentido, al que le hicieron la túnica de colores, se da cuenta que su papá está enfermo, va a visitar a su papá. La escritura dice ahí: y dijeron a José que su papá estaba enfermo. Entonces él agarró a sus dos hijos, que son Efraín y ¿quién más? Y Manasés. Agarra a sus dos hijos y dice: vamos a visitar a su abuelo. Y cuando llegan, avisan a Jacob y le dicen: tu hijo José está aquí. Y como pudo, porque estaba bien enfermito, levantó de la cama, hizo un gran esfuerzo, dice la Biblia, léalo ahí, se levantó para recibir a su hijo José y a sus dos nietos. Y dice la Biblia que cuando entraron los dos nietos, lo que hizo Jacob con sus nietos Efraín y Manasés fue y los abrazó. Abrazó a sus dos nietecitos. ¿Qué fue ese abrazo? Un abrazo de bienvenida, un saludo. ¿Okay? Entonces los abrazos sirven para muchas cosas. ¿Okay? Ahora en Mateo capítulo 28 y versículo 9, ya voy a concluir, ahí nos dice la escritura que María Magdalena y la otra María habían ido al sepulcro a pues dar las especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesús, y que cuando llegaron ya Jesús había resucitado. Y un ángel les apareció y les dijo: ya no está aquí, ha resucitado. Y entonces ellas corrieron porque el ángel les dijo: vayan y denle la noticia a sus hermanos. Y fíjense que ellas creyeron sin haber visto a Jesús resucitado. Creyeron y a dar el mensaje a Pedro, a Juan, a Jacobo y a todos los demás apóstoles. Pero cuando iban corriendo a dar la buena noticia que Jesús había resucitado, Jesús se les aparece y va y les saluda y les da la bendición. Y después dice la escritura que entonces María Magdalena y la otra María, cuando miraron a Jesús, abrazaron sus pies y le adoraron. Mira bien, ya este es otro tipo ya de abrazo. Ya este es abrazar los pies de Jesús, bien abrazaditas las dos, y mientras abrazaban a Jesús, adoraron. Y esa palabra de adorar es de gran importancia. ¿Okay?
porque para eso quiero que entiendan esto de cuando Dios te abraza. Porque si no tenemos esta información, que cuando tú abrazas los pies de Jesús, no es nada más un abrazo normal, es un abrazo de adoración. ¿Me estás siguiendo? Es un abrazo de adoración, ya estás haciendo contacto con Dios, con Cristo. Y de esta manera. Ahora, hay otra historia bien interesante allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17, es todo este capítulo. Ahí nos habla la Biblia de que Pablo, después de dar un discurso, se despide dando instrucciones a los hermanos y a los obispos de Mileto. Léalo ahí en esta narrativa que se encuentra en Hechos capítulo 20. Y la Biblia nos dice que después que les habló todo el sufrimiento que ha tenido, cómo ha trabajado y todo lo que ha hecho en la iglesia ahí en Mileto, la Biblia nos dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Oró con los obispos y oró también con los hermanos de ahí de Mileto. Y en el versículo 36 de esta narrativa, entonces dice la Biblia que entonces hubo un gran llanto de todos, porque Pablo les dijo que ya no iban a ver su rostro, más su rostro. Entonces imaginen que yo les diga a mis hermanos, no van a ver más mi rostro, me voy a predicar a Rusia. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Me van a abrazar, ¿no? Y va a haber un gran lloro por el hermano Gregorio. Entonces dice que cuál les dijo, ya no van a ver más mi rostro, porque ya se iba rumbo a Roma. Y entonces dice la Biblia que hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, cuando dice echándose al cuello de Pablo, que dice que lo abrazaron, así como ahorita nos abrazamos nosotros. Y entonces se echaron al cuello de Pablo, le abrazaron y le besaban, los hermanos, le besaban. Fíjese que Romanos capítulo 16, ahí nos dice, saludaos con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. A mí me hubiera gustado que hubiera dicho con abrazo y beso santo. Pero como esa es la tradición ya de los hermanos allá pues en el oriente, yo creo que el abrazo va incluido con el beso. ¿Me están siguiendo? Entonces por eso muchos de nosotros nos damos abrazo, pero no beso. Que no me va a dejar que me dé un beso a mi hermano Rafael Vidal. Beso no, hermano. Hermano Víctor Reina, beso no, hermano. Abrazo. Dicen en México somos machines. Es que la gente de México de verdad, que dos hombres nos demos un beso. No, ¿verdad, Víctor? No, allá no. Entonces, pero bueno, por lo menos abrazo, amén. Por lo menos abrazo. Yo ya les dije, les he platicado que solamente a 3 hombres les he dado un beso, pero han sido cosas muy, muy especiales. Entonces, ya dije que algún día le voy a dar un beso al hermano David. Pero el beso ya es más, con beso santo. ¿Se da cuenta? Saludaos unos a otros con beso santo. A mí me encanta ver a las hermanas que se dan su beso santo en el Señor, porque están transmitiendo ese amor y ese cariño. Entonces, escucha esta información porque ya me quedan 5 minutos, ya me pasé del tiempo. Los abrazos son para saludar, amén. Aquí nos encontramos, me encuentro un amigo en la calle, nos damos un abrazo. Los abrazos son para saludar, los abrazos son para despedir, así como despidieron a Pablo, ¿cierto? Y también los abrazos son para bendecir. Tú vas a bendecir a alguien y tú lo abrazas y lo bendices en el nombre de Jesús. También los abrazos son para consolar y fortalecer. ¿Sabían ustedes? Ahora que fue a ver a mi hermana Olguita y nos abrazamos y pues la consolé, la fortalecí por la situación que está atravesando, así como le di un abracito a Cori ahorita. Entonces el abrazo es para consolar y fortalecer. El abrazo es también para perdonar, fíjese. Cuando ya estuvo, ya basta de pleitos. Entonces las hermanas que están alteradas y que ya se pasó el tiempo cuando se pasó con Esaú y Jacob, ya va a ser tiempo del abrazo. Estoy preparando un tema muy interesante que se termina, la guerra terminó. Porque han acabado muchas guerras, ¿cierto? Pero hay guerras que todavía existen, que deben de terminar. Entonces ahí voy a traerles ese tema en un futuro
no muy lejos. La guerra terminó. La guerra tiene que terminar. Entonces, el abrazo es para consolar, para fortalecer, para perdonar. Se han abrazado, así como ese abrazo hermoso de Esaú y Jacob, su hermano. Ese abrazo no nada más fue de saludos, ¿sabían ustedes? De bienvenida. Fue un abrazo de perdón. De perdón. Aunque Jacob no le hizo caso, vente a vivir conmigo. No, se fue por su propio camino. Pero al final hubo perdón. Y bueno, como ya lo dijimos, el abrazo también es para adorar. Para adorar. Pero en este caso para adorar a Dios, ¿ok? Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que no podemos adorar ni ángeles, ni santos, ni ninguna otra cosa creada, sino que solamente la adoración es para nuestro único Dios verdadero. A Juan se le dijo, adora a Dios, porque Juan quiso adorar al ángel. Entonces, los mejores abrazos que podemos recibir son los abrazos que Dios da, mis hermanos. Amén. Porque puede ocurrir, puede ser que ese abrazo que te den no sea un abrazo de amor y de cariños, sino que sea un abrazo pues de Judas, por decirlo así, que va nada más de los dientes por fuera, que no va con el corazón, nada más es un abrazo por fuera, un abrazo literal ahí, hueco y vacío. Entonces los abrazos tú sientes. ¿Okay? Tú sientes cuando la persona te abraza, y porque se sale esa hormona de placer, esa hormona de plenitud, que tú dices, sentí rico cuando me abrazó este hermano, me consoló, sentí fortaleza. Pero esta fortaleza no viene de todo, ¿sabías tú? Entonces ahí es donde los abrazos deben de ser con mucho amor y cariño. Los mejores abrazos, por lo tanto, son los que Dios da. Y hoy vamos a hablar de 3 abrazos, y voy a hacerlo así rapidito. El abrazo de Dios en la salvación, el abrazo de Dios en la adoración y el abrazo de Dios en la restauración. ¿Saben por qué? Porque necesitamos de estas cosas. Amén. Necesitamos la salvación y el perdón de pecados. Y aquí hay muchas personas, aquí hay muchos amigos nuestros que nos han visitado ya por casi 5 años, que no han recibido el abrazo de Dios, pero en la salvación. Y yo les quiero animar en este primer día de la semana que se dejen abrazar por nuestro Dios, y que sientan ese abrazo que nosotros ya recibimos, que fue el abrazo de la salvación que Dios nos ha dado. Dios nos abraza desde la cruz a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabías tú eso? Porque la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es puro amor, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Esto es puro amor. Entonces, en el abrazo va todo el cariño y el amor de la persona. Pues bueno, cuando Dios nos abrazó en su Hijo Jesucristo, nos abrazó con todo el amor que un padre puede tener por nosotros, porque dio a su Hijo unigénito Jesucristo para abrazarte desde la cruz del Calvario, y así tú puedas recibir el perdón de pecados. Entonces quiero decirte en el nombre del Señor, a todos los que han sido abrazados por Dios en la cruz por Cristo Jesús, que se sientan amados y queridos de su Padre, porque Dios ya nos ha demostrado que nos ama. Amén. Ya Dios nos ha abrazado, nos ha alcanzado con esa salvación tan grande que hay en su Hijo Jesucristo. Y queremos decirle a todos nuestros amigos visitantes que ya no se tarden. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos, y necesitan ustedes estar bien protegidos y abrazados por nuestro Dios, porque ahí van a estar ustedes seguros cuando tengan su salvación asegurada, de saber que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios por todos los que se han bautizado y han sido abrazados por nuestro Dios. Amén. Así es como Dios nos ha abrazado en su Hijo Jesucristo en la cruz. Bueno, el segundo abrazo es el abrazo de Dios en la adoración. Y aquí es donde tú y yo debemos de poner de nuestra parte para poder nosotros sentir el abrazo de Dios en la adoración. Porque muchos podemos estar aquí sentados, pero no estar siendo abrazados por Dios.
porque Cristo está entre nosotros. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y aquí está Jehová nuestro Dios entre nosotros, abrazándote en el momento de la oración. ¿Sabías tú eso? Créelo, créelo. Porque la Escritura nos dice que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín su hermano. Y que la ofrenda de Abel agradó a Dios. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y esto hizo la diferencia. Entonces, si tú y yo queremos que Dios nos abrace en la adoración, debemos de ofrecer una ofrenda como la de Abel. Escúchame bien, sin defecto. Que no sea ahí se da. Por eso yo animo a mis hermanos que pasan a dirigir la alabanza, que se preparen, por favor. Que no dirijan la alabanza ahí se va. Que sean alabanzas que ustedes han practicado durante la semana y que no vengan a última hora a buscar un himno y se lo ofrezcamos así a Dios, porque así Dios no nos va a abrazar. Y que tú y yo cantemos verdaderamente con el espíritu y con el entendimiento y sepamos adorar a Dios como lo hizo Abel, con esa ofrenda que hasta el día de hoy se habla de él. ¿Han escuchado de esa fe de Abel? Por esa fe que él tenía tan grande en Dios, ofreció mejor ofrenda que la de su hermano Caín, y su ofrenda fue agradable a Dios. Esta ofrenda es la adoración que tú y yo tributamos a Dios cada primer día de la semana al orar. Cuando tú estás orando y verdaderamente estás inmerso en la oración y no hay ni un pensamiento que te está perturbando tu mente y estás orando en espíritu y en verdad con el hermano que está orando por nosotros, y tú estás enfocado, viene ese éxtasis del que hemos estado hablando en clases pasadas, y entras en éxtasis en el momento de la adoración, que tú te sientes que estás solo aquí, y viene ese éxtasis maravilloso. Cuando viene ese éxtasis, que Dios te tiene bien abrazado con su presencia, y se siente una sensación increíble al ser tú abrazado por Dios en la adoración cuando estás orando. Yo espero que la iglesia de Southwest sepa de qué estoy hablando cuando tú eres abrazado por Dios en la oración. Y también fíjate que eres abrazado por Dios al cantar, porque se le canta a Dios de alegría y se le canta a Dios de gratitud por lo que ha hecho por nosotros. Y cuando tú estás cantando con alegría, y por favor no se fijen mucho en el hermano que mueve el piecito, el hermano que le hace así, porque el hermano siente gozo, está regocijándose en el Señor. Yo ya empiezo a hacer un poquito así. Trabaja. No digan, miren hermano, ya quiere bailar. Ya quiere bailar. El hermano trae gozo en su corazón. Está siendo abrazado por el Señor y él está disfrutando, cantando alabanzas al Señor. Entonces los que no cantan, pues discúlpame que te diga, pero no estás siendo abrazado por Dios. Deja que Dios te abrace cuando tú cantas al Señor. También cuando das tu ofrenda al Señor, cuando dices, Señor, aquí está mi ofrenda, la ofrenda que tú le des, si son 2 moneditas como la viuda, no importa, es todo el sustento que tú tienes. Si algún día nada más tienes todo el sustento, que nada más me quedan $20 para la semana, entrégaselos al Señor. Y vas a ver cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a bendecir de una manera generosa y grande. Te lo digo en el nombre del Señor. Yo lo he experimentado una y otra vez. Al ofrendar, entrega tu ofrenda no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando tú pones esa ofrenda en el plato, Señor, aquí está mi ofrenda con todo mi corazón, con esto contribuyo y estoy adorando tu santo nombre. Tú estás bien abrazado por Dios, bien abrazado, y Dios te está abrazando en el momento de ofrendar. Ahora el momento de la prédica, cuando se está recibiendo la predicación, si estás bien atento como aquella mujer Lidia que estaba en la orilla del río y estaba atenta, tú en ese momento estás absorto escuchando a Jesús, porque no somos nosotros los que hablamos, sino Dios a través de su palabra. Y entonces la persona está ahí, no quiere ni que la mosquita lo distraiga. En ese momento tú estás bien abrazado por el Señor. Estás sumergido, estás en éxtasis escuchando la palabra del Señor. ¿Sabías tú eso? Pero si estás viendo el reloj y
Hermano Gregorio, ¿cómo habla? No estás, de verdad. El abrazo del Señor no está contigo. Disculpa. Cuando se predica la palabra, tú debes estar bien abrazado por el Señor, junto ahí sentado a tu lado, estás disfrutando de la prédica. Y lo más glorioso y hermoso, cuando eres abrazado de una manera muy especial, es al participar de la cena del Señor. Ahí es cuando la presencia de Dios se manifiesta en todo su esplendor. Porque orar, cantar, ofrendar, oír, predicar la palabra es muy lindo. Pero al participar de la comunión es un momento místico. Yo diría misterioso, glorioso. Y muchos de nosotros no nos dejamos abrazar durante la Santa Comunión. ¿Saben por qué? Porque no sabemos participar de la comunión. Nuestra mente está en otro lugar, se agarra el pan y se toma la copa y no hay nada aquí, ni hay nada aquí. Y como le dije al grupo juvenil hace unos lunes pasados, les enseñé a participar de la comunión. Se las enseño a ustedes también. Es lo que tú aprendes a través de los años de tanto seguir a Jesús, que uno debe de aprender cada vez mejor cómo adorar a Dios. Al momento de la comunión, ahorita nos la van a impartir en un momento, al momento de la comunión, nos van a dar lo que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú agarres ese pedacito de pan, tú vas a pensar en el cuerpo de Jesús. Amén. Y cada mordida que le das al pan, cada mordida es un golpe que le dan a Jesús. Y te vas a acordar cuando a Jesús vinieron y le pusieron una bolsa en su cabeza. Y alguien llegó con un palo y le dio en la cara con todas las fuerzas. No sabemos si le quebraron la nariz o si le tumbaron algunos dientes. Pero a Cristo le dieron con un palo en la cara. Cuando tú muerdes ese pan es lo que debes de acordarte. Debes de acordarte que cuando le das la segunda mordida al pan, son los latigazos que le estaban dando a Jesús en la espalda. Y le estaban abriendo su espalda con este látigo que tenía pequeños huesos en las puntas del látigo. Cuando tú vuelves a darle la tercera mordida al pan, estamos inmolando el cuerpo de Jesús y nos estamos acordando del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Porque para esto lo hacemos, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y cada mordida debes de pensar que es un golpe que le están dando a Jesús. Bofetadas, clavos en sus manos, clavos en sus pies, aquella espada, aquella lanza que atravesó su costado, aquella corona de espinas que le pusieron a la fuerza en su cabeza y que le entraron todas esas espinas en su cabeza, por enfrente y por atrás, y empezó a surgir sangre de su frente. Salió sangre de su frente, de su boca y de su nariz, de sus manos, de sus pies, de su costado, y Cristo estaba bañado en sangre. Por cada golpe que Él recibió, por ti y por mí. Y cada vez que tú muerdes ese pan, nada más recuerda, golpe a Jesús. Por mi culpa Cristo murió. Y tienes que hacer ese momento grato para nosotros, que Cristo dio su vida por nosotros. Tú y yo deberíamos de haber muerto en la cruz, no nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dio su vida por nosotros y nos abrazó desde la cruz diciendo: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí Jesús estaba abrazando a la humanidad entera, dando su vida por nosotros. Y es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, cuando participamos de la comunión. Centrarnos en la muerte horrenda que Jesús atravesó por nuestros pecados. Y cuando tomamos de la copa, debemos de ver la sangre. Cuando estamos vertiendo ese jugo que corre por nuestro cuerpo, literalmente debes de pensar que la sangre de Jesús, bueno, es espiritualmente, debes de pensar que la sangre de Jesús te está limpiando de tus pecados, y te vas a acordar de que toda esa sangre que Jesús vertió en la cruz representa en esa copita donde la estamos tomando. Y cuando tú haces esto
y te centras en el sacrificio de Jesús y piensas todo lo que te estoy diciendo, tú vas a ser abrazado por Dios en la adoración de una manera maravillosa. Que cuando tú menos lo pienses vas a estar llorando delante del Señor, solo por estar participando de un pedacito de pan y un poquito de jugo, cosa que el mundo no puede entender porque para ellos es locura. La palabra cruz es locura para los incrédulos, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Entonces esa es la manera como Dios te abraza en la adoración. Siéntete querido y abrazado por Dios en la adoración. Disfruta cada primer día de la semana. Es día de santa convocación. Y termino con la última, el abrazo de Dios en la restauración. Porque tarde o temprano cada uno de nosotros nos vamos a volver rebeldes contra Dios, como fue el pueblo de Israel. Se hizo incrédulo, habló contra Dios y le empezaron a reclamar: Dios, ¿por qué nos has traído este desierto para morir de hambre y de sed? Y así nosotros también. Tarde o temprano vamos a hablar contra nuestro Dios y nos vamos a rebelar contra el Señor, dejando de obedecer su palabra. Cristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Pero tarde o temprano empezamos a desobedecer la ley de Cristo y nos empezamos a apartar de su camino. Y entonces viene el abrazo de Dios en la restauración, cuando tú te has alejado de Dios. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios? ¿Cuántos hemos ido a darnos una vuelta al mundo, andando en diferentes cosas sociales que hay, que tú crees que no es malo? Pero es que escucha bien lo que te voy a decir. El trabajo, el estudio y la diversión son tres cosas que tú crees que no es pecado, pero al final estas tres cosas terminan alejándote de Dios y de la iglesia. ¿Sabías tú? Es bueno de hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Está bien, enfócate en tu estudio, enfócate en tu trabajo, ten diversión sana, pero no te olvides de Dios. Cuando tú te olvidas de Dios por tu diversión sana, según tú, ya esa diversión sana es un peligro y se convierte en pecado. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que no leer la Biblia es pecado? ¿Sabías tú que no orar a Dios es pecado? ¿Sabías tú que dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre, sabías tú que es pecado? ¿Sabías tú que si tú le llamas tonto o fatuo a tu hermano, es pecado también? Hay muchas cosas que debemos de aprender. El abrazo de Dios en la restauración es muy, muy importante para nosotros, porque tarde o temprano tú y yo podemos caer de la gracia y vamos a necesitar el abrazo de Dios en la restauración. Y voy rápido en este último punto, Primera de Juan 1:9, lo voy a leer rápidamente así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú crees esto? Restaurar es reparar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Si tú quieres ser restaurado a la persona que tú fuiste antes, cuando estabas recién bautizado para el perdón de tus pecados y estabas con aquella emoción de ser cristiano y ya no te sientes igual, necesitas ser restaurado. Necesitas volver a tu primer amor. Necesitas volver a ser restaurado como fuiste aquel cristiano hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años que fuiste tú. Necesitamos ese abrazo de Dios en la restauración. Y para eso está la parábola del hijo pródigo. No vamos a entrar en detalle. Lucas 15, del 11 al 32, ahí está toda la narrativa. Léale en la casa. Solamente te digo que cuando el hijo pródigo se dio cuenta que estaba mal y que necesitaba un abrazo de Dios en la restauración, el hijo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice la Biblia que entonces se levantó, y que cuando fue a la casa de su padre, en el versículo 20 nos dice que el padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Ahí es la representación del padre, cómo te abraza en el tiempo de la restauración. Porque si tú te arrepientes de todo corazón, si confiesas tu pecado de todo corazón, Dios está listo y dispuesto para darte un abrazo. En el abrazo de la restauración. Si tú necesitas restauración, por favor, acércate a uno de los diáconos, a mi persona, para que te enseñemos cómo es que puedes tú recibir este abrazo de Dios en la restauración. Por favor, en el nombre del Señor, atesora este mensaje en tu corazón, los abrazos de Dios
Si tú no has recibido un abrazo de Dios, disfruta y deleítate en los brazos de nuestro Dios. Es maravilloso vivir confiado, sabiendo que este poderoso gigante nos mantiene abrazaditos todo el tiempo y nos protege. Ahí nos sentimos seguros, ahí estamos llenos de placer y de plenitud. La vida del cristiano debe de ser así. Te debes de sentir abrazado y mimado por nuestro Dios. Que tú seas el consentido, la consentida de nuestro Dios. Que te sientas mimado y abrazado por nuestro Dios. Recibe abrazos de Dios, y a nuestros visitantes les decimos: hoy recibe el abrazo de la salvación. Mientras cantamos solo 2 estrofas de este canto, hermano mío. Puestos de pie.